La sombra del internado. Edición y narración por Israel Rodríguez. La siguiente historia está basada en una experiencia real en la capital de Oaxaca, en México. Se cuenta que era una niña llamada Alejandra, que tan solo a la edad de 10 años fue internada en un colegio de Oaxaca y permaneció ahí hasta que cumplió los 13 años. El ambiente en el internado era muy rígido, era de estilo casi militarizado. El colegio estaba rodeado por muchas matas y un viejo camino de tren. Lo primero que notó Alejandra al llegar al colegio era una sombra que parecía ser más oscura que la misma noche. Veía a un hombre aproximadamente de 2 metros y siempre estaba en la esquina del baño. Siempre aparecía cuando empezaba a oscurecer. Por cierto, solo Alejandra lo veía, ya que las demás compañeras no notaban nada raro. Por las noches, eran tantas las ganas de ir al baño de Alejandra que prefería aguantarse y terminaba orinando la ropa. Con el paso del tiempo, la cama y las cobijas olían mal. Al pasar los meses, el colchón empezó a podrirse. La directora, que se llamaba Rosa, se dio cuenta, llamándole la atención enfrente de todas las compañeras. Todas, en ese momento, empezaron a burlarse y reírse de ella. Después de confesarle a la directora Rosa lo que realmente veía en las noches, ella divulgó que Alejandra en realidad era sonámbula, para despistar a las niñas del colegio, lo que provocó que todas tuvieran miedo a la pequeña. Ninguna niña se metía con ella. Fue una situación donde ella ya no tenía amigas, haciéndose cada vez más solitaria. Con el pasar del tiempo, descubrió que otra niña veía la sombra como ella, la cual se ofreció a acompañarla al baño cada vez que tenían miedo, sin aguantarse tanto tiempo las ganas de orinar. Así transcurrieron los primeros 3 años. Hasta que en las vacaciones Alejandra visitó a su abuela y le contó toda la experiencia que había pasado. La abuela le dijo que tal vez era un chaneque, los cuales molestan a las niñas de su edad porque están enamoradas de ellas. Le recomendó que, si lo veía otra vez, la primera cosa que tenía que hacer era rezar. En el siguiente año, a Alejandra le tocó otro dormitorio y pensó que ya la sombra no la seguiría, pero se dio cuenta que cuando iba al baño, ahí estaba. Ya la joven más grande se armaba de valentía y no le hacía caso. Hasta que un día en la madrugada la despertó una voz, parecía más un susurro. La empezaba a llamar por su nombre. Alejandra, Alejandra. Alejandra pensaba que era una de las niñas, pero se dio cuenta que a su alrededor de ella todas estaban dormidas. Esa voz que la llamaba provenía del baño. Alejandra caminó asustada hacia su litera, tapándose de pies a cabeza. Un día la directora del internado organizó con unas niñas encerrar a Alejandra en el baño. Y así fue. La pequeña se asustó mucho, porque ahí veía la sombra, pero se dio cuenta que en realidad no le hacía daño. Empezó a gritar que la sacaran de ahí, y después de varios minutos, la directora le abrió la puerta. A partir de ese día, Alejandra no volvió a sentir más miedo, enfrentando todas las noches con mucho coraje y valentía. Así pasaron los años, y ya Alejandra se había convertido en toda una mujer estudiosa. No necesitaba nunca aprenderse las cosas de memoria. Ella siempre prestaba mucha atención en las clases, y al regresar de la universidad se encerraba en su cuarto a repasar hasta la madrugada. Tiempo después, al finalizar la universidad, ya Alejandra se había convertido en una profesional. Se casó y pasaron muchos años hasta que se divorció. Desde entonces, ella sentía una gran inestabilidad emocional y no sabía qué hacer con su vida. Posteriormente, se volvió a enamorar de otro chico y con el pasar de los meses, se dio cuenta que se había embarazado. Ella no lo pensó mucho y quiso interrumpir su embarazo. Pero, esa noche, acostada en su cama, apareció otra vez la misma sombra que no la había visto por años. Ahí estaba frente a ella, parado con un rastrillo en las manos. Se encaminó hacia ella y le pasó ese rastrillo por el vientre. Ella se quedó privada y no sabía qué hacer. Cerró los ojos y los abrió otra vez.
pero la sombra había desaparecido. Pasaron algunos meses después de ese misterioso suceso, y Alejandra estaba pasando por otro mal momento. Se había enfermado de la vesícula y tuvo que ir al hospital de emergencia. Esa noche fue muy larga para ella. Antes de dormir, empezó a sentir mucho frío, por lo cual se abrigó con 2 sábanas. Pero curiosamente no le daban calor, y así pasó el tiempo, y se le congelaron las manos. Y el sueño no lo podía conseguir. Ella pensaba que se iba a morir, hasta que comenzó a rezar y así logró dormir. En el sueño que tuvo esa noche, todo parecía real. Se encontraba ella en una selva verde, caminaba por el luminoso bosque, hasta que encontró una cabaña. Al entrar, podía ver con claridad a un niño en la cama, con una carita muy angelical, de alrededor de 5 años, y al lado estaba un hombre. En el sueño le decía que estaba cuidando al niño, y aún no era hora de que Alejandra estuviera con ellos. Ella se despertó de ese sueño, muy pensativa. Ese niño le parecía familiar, y hasta sentía que podía ser de ella. La operación salió excelente, y ya Alejandra había retomado su vida normal. Volvió a empezar su rutina, pero esta vez no quería vivir sola, y se regresó donde sus padres. Un día, ella estaba sentada en el porche de su casa, con el teléfono en las manos. Estaba hablando con su amiga, cuando de repente escucha a alguien silbar. Ella pensaba que era su hermano, haciéndole una broma, pero se dio cuenta que él estaba dentro de la casa. Al buscar de dónde provenía el silbido, pudo ver una sombra. Era alta como de unos 2 metros, y al ver con más detalle, le parecía ver una figura de un chico adolescente, como de 16 años. En ese mismo momento, Alejandra hizo cálculo del momento en que salió embarazada, y del momento en que abortó al niño. Sacando cuentas, ese niño podía tener 16 años. Desde ese entonces, investigó las sombras y se encontró que había muchos tipos, desde las malas hasta las buenas. Y ella sentía que la sombra que la había acompañado toda la vida siempre había sido una sombra buena, que nunca la llegó a lastimarla.